ustedes. Son 365 días y 6 horas. Así pasa un año. Nosotros estamos en el día 365 y cuando usted nos vea, en las últimas 12 horas. Este programa lo grabamos en el último día del año y en las últimas 12 horas del año. Para mí es un gusto estar con ustedes en este último día del año 2021 con los panelistas de este Cita Regional aquí en Quinta Visión. Saludamos a la diputada Camila Flores. ¿Cómo está usted? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Contenta de estar aquí en el último programa del año, seguramente conversando varias cosas entretenidas e interesantes, así que agradecerle la invitación al canal como siempre. Saludamos al constituyente Raúl Celi. ¿Cómo está, Raúl? Hola, Rodrigo, muy bien, gracias. Y gracias también por invitarme a este último programa del año 2021. Saludamos a don Gianni Rivera. ¿Cómo está, don Gianni? Gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y esperando que este cierre de año sea tan productivo como el próximo año que viene y que comenzaremos mañana. Y saludamos al diputado electo, don Tomás de Rementería. ¿Cómo está, Tomás? Bien, y usted, don Rodrigo, muchas gracias por la invitación, como siempre, a este canal que un rol tan importante cumple esta región, y también saludar a mis compañeros de panel, a Camila, que es bueno que tengamos ahí el toque femenino que hacía falta de repente en algunos programas. Eso, tirón de orejas para Rodrigo. Siempre tratamos y lo trataremos, pero hay que tirón de orejas para Bernardo. Bueno, yo quiero partir con usted, Raúl Celi, porque aunque uno piense que todas las cosas son importantes, y todas lo son, la elección presidencial, la elección parlamentaria, la elección de gobernadores, en fin, pero lo que en este año que se viene y en este que termina, que ya lleva 6 meses y vienen 6 meses más de trabajo, se está trabajando en aquello que es lo más importante para el próximo año, la nueva constitución. Y usted es un constituyente. Y quiero partir de usted conversando sobre aquello, bueno, y sobre cuestiones que han pasado en el año y en la semana. Y quiero partir con usted. Ha habido un cambio de actitud muy importante en la Convención Constitucional en los últimos días, Rodrigo, en el sentido de acelerar los tiempos. Esta semana, el día miércoles, votamos un cambio, por ejemplo, del cronograma de la Convención Constitucional, postergando varias semanas territoriales, o sea, semanas lo que equivale a las semanas distritales, que son para dar cuenta a la ciudadanía de los avances de la convención. Suspendimos la de febrero, marzo y abril, y se corrieron para el mes de mayo, que ya va a ser cuando se va a estar trabajando la comisión de armonización del texto, o sea, con el texto listo. Indudablemente ahí ha habido un cambio mayúsculo en los últimos días en cuanto a apurar la tramitación de la nueva constitución y a cumplir con los plazos establecidos en la propia constitución del año 80. Yo en ese sentido ahora estoy bastante más optimista respecto del cumplimiento de los plazos de lo que estaba hasta hace algún tiempo atrás. Otra cosa son los acuerdos a los que podamos llegar. Hay sectores muy sensatos con los que yo creo que es posible llegar a acuerdos, pero hay comisiones que a mí me preocupan más porque, claro, ahí uno ve cosas como fuera de época, digamos, que corresponden a otro siglo, especialmente en la que se refiere a modelo económico. Esa es la que más me preocupa a mí. Ok. Tomás de Rementería. Yo creo que la Convención Constitucional está trabajando bastante bien, pero hay un problema de comunicación que persiste en que cada uno hable lo que quiere y eso genera estos desajustes. Hemos visto también que hay una confusión sobre las propuestas que han hecho particulares, que pueden hacer las propuestas constituyentes como que fueran propuestas de la convención. El caso más simbólico es el caso que se dio hace poco con un economista que hablaba de que la convención iba a prohibir la exportación de cerezas y cosas así, que ha dado lugar a eso. Pero también hay desajustes que se han dado gustos, como el presidente de la Comisión de Medio Ambiente o Recursos Naturales que dijo que
el día antes de la elección de primera vuelta que iba a propugnar el decrecimiento en la Constitución, que me parece monstruoso en un país que todavía tiene una cantidad de pobres como los que tenemos, estar hablando de decrecimiento. Pero creo que el trabajo tiene que ser ese y la convención tiene que seguir un trabajo silencioso. Espero que se elija la mejor mesa posible para la convención. Sí, eso sí creo que no debería salir de una persona de apruebo dignidad, porque creo que es bueno separar las funciones que hay entre el presidente de la República, que va a ser Gabriel Boric, y en la presidencia de la convención. Creo que hay buenos nombres. En particular mi partido apoya a Ramona Reyes, que me parece una muy buena candidata, pero también ¿Ramona está Parra? Patricia Politzer. ¿Ramona Parra me dijiste? No, Ramona Reyes. El mejor candidato era Ricardo Montero. Ricardo es muy buen candidato, es muy buen constituyente, él está muy abocado a la Comisión de Sistemas Políticos, donde tiene gran conocimiento. Pero Ramona también representa algo interesante, es de Payaco, del sur, fue exalcaldesa que puede dar un dejo especial a la convención. Pero también hay otros nombres como Patricia Politzer, que viene del mundo de los medios, Cristina Dorador, que viene de la ciencia, que creo que hacen prescindencia a que tenga que haber alguien del Frente Amplio, el Partido Comunista, presidiendo. No sé si hay más que se han presentado, pero me parece que esos tres nombres cumplen, digamos, a cabalidad las funciones. No sé si la coalición de centro-derecha o lo de más derecha van a presentar a alguien, Raúl, no tengo claridad. No, el resto no. Los pueblos indígenas también quieren presentar... ¿La cuestión es que ella no lo pesca nadie para esto? Nadie le reconoce la capacidad, No sea... Nadie, no pero se- es lamentable que nadie lo pesque. Supe que lo tenía muy solo de su sector, desgraciadamente, cuando un tipo que intelectualmente podría aportar mucho. ¿Tú qué dices, Tomás? Sin duda, el profesor Esquella es un tremendo aporte. Como hay otros muy buenos constitucionalistas en la convención, pero el profesor Esquella es alguien que siempre hay que escuchar. Onda, si uno no quiere escucharlo es que nunca ha leído sus libros. O sea, Claro. es realmente uno de los grandes estudiosos que tenemos en teoría del derecho en Chile. No es constitucionalista, pero es un gran estudioso de eso. Y además representa un sector político que está bastante invisibilizado, que digamos un liberalismo, que no es mi sector, pero creo que hay que potenciarlo. Entonces, creo ¿Es que por peso obviamente debería específico? tenerlo. No sé si ¿Es él por peso? está, si él está en la intención de ser presidente de la convención, no sé si lo ha planteado. No, pero obviamente si llega un respaldo fuerte lo aceptaría, pero por peso específico a mí no me cabe duda que es el más importante de los convencionales, ninguna Sí, duda. sin duda. También. Camila. Mira, volviendo al mismo tema, Rodrigo, yo creo que desgraciadamente personas como Esquella no están siendo considerados y por su propio sector político o con quien en definitiva él debiera tener más afinidad política. Me entiendo que es bastante solitario, que Pero es no que lo no hay un consideran sector así, mucho. Camila, yo no lo veo que haya un sector, a ver, corrígeme si me equivoco, yo no lo veo que haya un sector así que sea la izquierda, yo creo que es como, es un, con todo respeto, pero es como una montonera de grupos, grupúsculos, Sí, ideas, son distintos etcétera. grupos, efectivamente, bueno, Raúl probablemente lo tiene más claro, pero sí, son distintos grupos, ¿cierto?, de que se unen por afinidad, y probablemente más que por muchas veces por política. Yo sé, sí, de muy buena fuente, que por ejemplo el grupo del Partido Comunista con el grupo del Frente Amplio no se hablan para nada, que ahí tienen una disputa interna bien irreconciliable al parecer, pero mira, sin duda yo creo que el tema de la constituyente, de la convención constitucional más bien dicho, es un tema que se va a tomar la opinión pública, la agenda pública el próximo año. Nos va a tocar como ciudadanos por voto obligatorio ratificar o rechazar el proyecto de nueva constitución. A mí hay algunas cosas de las que han trascendido más bien en la prensa, porque no tenemos hoy día un texto definitivo que uno pueda revisar y poder analizar críticamente qué tan bien o qué tan mal puede estar, digamos, pero lo que sí me ha preocupado de lo que ha salido hasta ahora es lo relativo al Poder Judicial. Yo creo que sería un gran error que el Poder Judicial pierda su independencia, que pierda la prescindencia absoluta de visiones políticas o de presiones ciudadanas o de movimientos, como lo queramos denominar. De hecho, quienes encabezan las solicitudes por ley del lobby a los señores convencionales
son precisamente la Asociación de Magistrados, de Fiscales, en fin, porque hay una preocupación en torno hacia a dónde quieren llevar un poco, ¿cierto? La justicia. Yo ni siquiera te estoy hablando respecto de la discusión, Rodrigo, de si se debiera eliminar o no la justicia militar. Yo te estoy hablando de la justicia ordinaria. Entonces, hay mucha preocupación por parte de muchos colegas abogados que ejercen permanentemente, de magistrados particularmente. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, y yo creo que la gran pregunta, y que a mí me la hacen bastante, es cómo vamos a votar este proyecto, ¿cierto?, de constitución. ¿Va a ser un paquete? ¿Lo vamos a votar como un todo? ¿Usted lo aprueba o lo rechaza? ¿Lo vamos a aprobar, no sé, por capítulo? El capítulo del Poder Judicial por un lado, el capítulo de las garantías constitucionales por otro, de los Como un todo, derechos entiendo sociales. yo. Yo me Es como un imagino, todo. Es un yo todo. entiendo que eso todavía no está 100% resuelto, pero yo lo que tiendo a creer es que va a ser como un todo. Entonces es complejo porque van a haber elementos tan delicados como a este que me refiero respecto del Poder Judicial, con quien, insisto, he podido hablar con varios magistrados, varios fiscales, que existe una preocupación de ellos bien considerable. Ok, yo creo que tan delicado como eso es el tema de que en algunos está la tentación de confundir, como el sillón de Donoto, los problemas que han habido con el Tribunal Constitucional, que algunos que quieren eliminar el Tribunal Constitucional y lo han planteado. Eso me parece, creo que el mismo Tomás, pero que creo de que darle, si tú tienes un problema de credibilidad que quiere cambiar el Poder Judicial, volver a recargarle además a los supremos la interpretación de las normas de la Constitución. Yo creo que esto es una idea que primero que la aplicó fue Salvador Allende para que les guste un poco a los nuevos gobiernos, pero es decir, objetivamente no le veo ni pie ni cabeza. Gianni. O sea, mira, digamos las cosas como son. Los tribunales constitucionales son necesarios y todas las democracias modernas tienen tribunales constitucionales. Uno puede tener cierto comentario acerca de cierto nombramiento o cómo se compone. Yo creo que efectivamente hay que modificar la composición, la composición del Tribunal Constitucional. O sea, por ejemplo, uno ve ministros ahí que no tienen nada que hacer. O sea, uno ve, por ejemplo, al ministro Letelier, que no tiene ninguna razón. Primero porque no es objetivo, primero porque es un operador. Bueno, eso es lo que ocurre, y uno puede decir de ambos lados. Yo voy en el caso de Letelier porque creo que es un caso demasiado grave. Yo creo que ahí se perdió el pudor en ese nombramiento, porque además había sido un militante de un partido muy activo. Entonces, como tú, de tener tanta actividad política y estar muy anclado en cierto sector, tú terminas dándole garantías a todos. Yo creo que el Tribunal Constitucional debe ser mucho más representativo, por ejemplo, de lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial debe nombrar más personas de los que nombra actualmente, y los nombramientos que ha hecho el Poder Judicial son tremendos. Yo conozco, por ejemplo, a la ministra María Pía Silva, que es una tremenda ministra, escogida por la Corte Suprema. O sea, a lo mejor también las universidades o algún organismo pudiese también proponer ciertos nombres para que sea un poco más ciudadano, pero subiendo el estándar. Pero el Tribunal Constitucional sí tiene que existir, porque todos sabemos que alguien tiene que ser el garante del cumplimiento de las normas constitucionales. Y no pueden ser, y hemos visto que muchas veces el Congreso se equivoca. Oye, y con mayor razón necesitamos tener un Congreso bicameral, creo yo, porque además asegura el mejor tratamiento de las leyes. Dicho eso, ojalá que la nueva directiva de la Convención pueda escuchar más, que pueda tender más la mano a los diálogos, a los acuerdos. Me alegro mucho cómo se ha venido mejorando el ambiente. Yo creo que el otro día vi la presentación de la presidenta Bachelet y vi que fue muy bien recibida de manera transversal. Vi ahí una foto ahí con nuestro amigo Raúl, que estuvo también en aquella. Creo que eso habla muy bien de lo que queremos avanzar, de lo que queremos proyectar. Pero por sobre todo siento que aquí los partidos tienen que confluir en base a ciertos acuerdos. Lo que dice Tomás es muy cierto. Ojalá no sea de apruebo de unidad quien detente la mesa, porque le puede dar mayor garantías además a lo que se quiere. Porque además no vamos a tener una constitución en base a lo que quiera la persona que está en la moneda. Pues no tiene sentido si no está hablando de una constitución que ojalá dure 20, 30 años más. Por lo mismo, pero para terminar, yo creo un punto bien importante de cómo lo exiguo que ha sido el espacio de la democracia cristiana ha tenido un buen resultado
dentro de la convención. Si bien es cierto, nosotros tenemos un convencional, hemos podido aumentar el número de con quienes hemos ido trabajando. Tenemos una bancada, colaboramos en una bancada, hemos armado un proyecto y también estamos generando convergencia en torno al centro para poder garantizar un buen proyecto de texto constitucional. Ok, yo creo que este es el último programa del año. No podemos dejar pasar, digamos, a propósito de esto que están diciendo, las cosas de la contingencia, lo que pasó en la semana, que Boris no se subió al avión presidencial, que en vez de hablar directamente lo hicieron por otro lado. De esas cosas no creo que debamos omitirlas, pero han pasado cosas, estamos terminando un año complejo en la política, y cuando usted ya ni habla de la democracia cristiana, un poco patético la democracia cristiana como está ahora, como está, estoy linda para el baile, me van a invitar a bailar, con todo respeto. Después lo digo, Raúl. Sí, hay un hecho al que me gustaría referirme, y es a la muerte de Luis Guastavino. Luis Guastavino fue regidor, fue diputado por el Partido Comunista, después cambió su posición ideológica, incluso antes de que la caída del muro de Berlín escribió un libro sobre la materia. Fue intendente de Valparaíso y conmigo fue extremadamente generoso en la entrega de consejos, de conocimientos, incluso me entregó un manual de cortapalos en su casa que me convidó a comer poco después de asumir, y forjamos una relación bastante buena. Yo lamenté no haber podido asistir a su funeral, coincidía con un pleno de la Convención Constitucional, pero quiero destacar la persona de Luis Guastavino, además con una evolución tremendamente interesante, una persona que partió en una posición muy extrema del espectro político y terminó siendo una persona muy transversal, que es reconocido por sectores de derecha y por sectores de izquierda. Creo que la región pierde a uno de sus muy buenos representantes de las últimas décadas con Luis Guastavino. Una persona muy interesante, inteligente, generoso en la entrega de conocimiento y muy abierto también en materia política a escuchar la opinión de los demás. Por eso no quería dejar de pasar este programa o algún momento de este programa sin destacar la persona de Luis Guastavino, Rodrigo. Gracias. A mí me obligas a decir unas palabras porque para mí Luis Guastavino fue un amigo, lo aprendí a conocer, a querer, lo conocí muy bien en la década del 2000 cuando fue intendente y de antes, y creo que la región pierde una de las personas más preclaras, y esa capacidad que él tuvo. Yo no me quiero referir a toda una historia terrible que hay en términos y lo que sufrió y el exilio, etc. Y yo quiero referirme al catedrático, al creador, un tipo que creó una organización de todos los gobernadores de América Latina, antes que todavía la elección de gobernadores, un tipo que internacionalizó la región y con la China, un tipo que lo acompañamos con unos pocos al MIT para poder traer el MIT al paraíso, que si no se trajo al paraíso o estaba conseguido fue porque los de Santiago querían traerlo a Santiago y al final los de MIT no quisieron. Un tipo con una visión de lo que lo público y lo privado que están juntos en una sociedad como hoy día, por Dios que hacía falta. Así que a su familia, chapó, Luis, en alguna parte está descansando. Tomás. Sí, bueno, antes de referirme a la muerte de Luis Guastavino, les voy a recomendar este libro que se llama Diálogos Constitucionales, que es del Centro de Estudios del Desarrollo, de los amigos ahí de la democracia cristiana, donde yo escribí un artículo que se llama ¿Es necesario un tribunal constitucional en Chile?, donde explico un poco, porque no es lo mismo eliminar el tribunal constitucional que eliminar la justicia constitucional, que es otro tema. Refiriéndome a Luis Guastavino, tuve el honor de estar ahí, la familia, su mujer, sus hijos me invitaron a cargar sus cetros, me sentí muy honrado, su viuda me mencionó que él asumió de diputado por Valparaíso a la misma edad que yo voy a asumir, y por el mismo lugar, digamos, entonces lo encontré bastante bonito eso. Y reconocer solo dos cosas, a Luis Guastavino se le podría reconocer muchas. Primera, su visión que tuvo
de ser un adelantado de un partido comunista bastante rígido, que fue en los 80, donde seguían los designios de lo que decía Moscú. Él se alejó de eso, avanzó hacia el eurocomunismo, él compartió con figuras como Berlinguer, Santiago Carrillo, Georges Marchais, todas las personas que renovaron el comunismo en Europa Occidental, y él pudo aplicarlo, creó un partido, después se integra al socialismo, y en eso fue bastante visionario, como decía Raúl en el libro que escribió, y fue un cambio por un partido muy rígido que todavía algunos mantienen una imagen no revisionista de lo que fueron esas invasiones en Europa del Este. Y segundo, fue un visionario de la diplomacia subnacional, de crear diplomacia desde las regiones, que hoy día ya prácticamente la aplican todas las regiones, pero él fue realmente el que convenció a Ricardo Lagos de poder hacerlo desde esta región, y lo hizo bastante bien, después de una seguida de gobiernos regionales que fueron bastante complicados. Él llegó y realmente hizo una muy buena labor y llevó a la región al mundo, y en eso fue muy preclaro en el futuro, y realmente se pierde una de las personas más destacadas, yo diría, de la política más que de la política, del pensamiento político desde la región, que eso es algo muy difícil, hacer pensamiento político en las regiones, y él lo hizo. Camila. Bueno, yo no tuve el gusto de conocer a Luis Guastavino. Generacionalmente, en fin, por temas de estudio también a mí me tocó estar gran parte estudiando en Santiago, por lo tanto no tuve la oportunidad, pero me he podido formar una opinión respecto de ustedes, sus amigos, o de aquellas personas que sí lo conocieron, que tuvieron cierta cercanía, como mi esposo, a quien le tocó compartir con él cuando Guastavino era intendente, y mi marido Percy Marín, consejero regional. La verdad es que ustedes nos conocen, la gente de la región conoce nuestra visión política, que es muy clara, pero uno, por supuesto, que reconoce a esas personas que, pensando diametralmente distinto a uno, son demócratas y son personas republicanas, en el entendido, ¿cierto?, del respeto mutuo, de confrontar ideas, pero siempre con altura de mira. Me parece particularmente interesante de lo que me ha contado Percy, de esa mutación, de esa transformación, ¿cierto?, de este dirigente comunista muy apasionado a transformarse más bien en una persona socialdemócrata, podríamos definirlo de algún modo. Yo creo que esa conversión, a propósito de los conversos que tenemos a varios en el país que son columnistas, que han escrito libros bien interesantes, me parece que es significativa esas historias de vida, sobre todo para las futuras generaciones como las nuestras, de los 30 y tantos, de poder tener cómo finalmente impactan estas personas que quizás en su juventud muy apasionadamente creen en este sistema comunista antidemocrático, prácticamente a cambiar a un sistema muy distinto, insisto, más bien de un socialismo, de un socialdemócrata. Y por lo tanto, yo la verdad, Rodrigo, que con todas las personas que he podido hablar respecto del fallecimiento de Guastavino, todos me dicen lo mismo: mira, era un gallo extraordinario, inteligente, capaz de llegar a acuerdos, que tuvo un cambio de su vida importante, su visión de la sociedad. Muchas veces me dicen, mira, él mismo se arrepentía de discursos que había dado, o de palabras, de argumentaciones que había dado, y cómo pude haber dicho eso cuando tenía, no sé, muchos años menos. En fin, yo creo que esas cosas y esa capacidad, esa humildad también de reconocer cuando uno quizás cometió algún error, y después la misma formación, la madurez, la experiencia, que yo creo que a todos nos va enseñando y entendiendo que la vida no es tan blanco y negro, sino que tiene sus matices. Pero en definitiva yo creo que efectivamente para la región es una pérdida significativa, porque creo que un demócrata falleció, y eso hay que reconocerlo independientemente del sector político al que uno pertenezca. Gianni Rivera. Yo tuve la suerte de conocer a don Luis. Nosotros el año 2001, 2002, comenzamos un ciclo de conversaciones con políticos destacados, y yo estaba a cargo desde la juventud del partido en Valparaíso, y me tocó invitar entre ellos a Germán Gamonal y a Luis Guastavino. Y primero era un tipo que, como bien decía Tomás,
venía llegando después de una serie de tres intendentes regionales que habían durado muy poco y que había generado harto desorden, harto caos en la región. No olvido que cuando llegó Luis Guastavino venía saliendo la gestión de Marcos Núñez, que duró muy poco y con harto complicación interna. Y él, primero, puso orden. Segundo, entendió lo que esta región necesitaba, salió al extranjero, pero además yo leía los diarios el otro día, los diarios antiguos de esa época, y veía las comitivas que armaba. Era una comitiva presidencial, de todos los sectores, de todos los gremios, con jornadas extensas de trabajo, como era Guastavino, pero además tenía la capacidad para poder compartir en lo humano, y generaba unas relaciones que uno, cuando ha viajado con alguna persona y terminan compartiendo en un almuerzo, caminando, recorriendo algún museo, uno sabe que esa es una relación que se va afectando. Por eso yo creo que Luis Guastavino es el mejor ejemplo de lo que es la reconversión democrática, y entendiendo él lo que el país necesitaba. Habla muy bien de él, a pesar de haber sido un dirigente muy duro, de los más duros de la izquierda, terminó siendo uno de los más colaborativos, uno de los que más entendía la región, y terminó su gestión con algún problema que no había sido de él, además, pero terminó ganándose el respeto, el afecto y el cariño de muchas de las personas de la región. Muchas gracias. Gracias, tenemos que ir a una pausa. Estamos en Cita Regional, siempre requiere una pausa breve. Cita Regional, usted nos ve en todas las regiones. Este es el último día, el día de que usted celebre esta noche el Año Nuevo. Estoy con Yanis Rivera, Tomás de Rementería, Raúl Celi y la diputada Camila Flores. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional, el último del 2021. Usted está en el día con nosotros, en el día de Año Nuevo, conversando con Tomás de Rementería, Camila Flores, Yanis Rivera y Raúl Celi. Gracias por la sintonía, gracias por estar en Quinta Visión. Yo quería pedirles, contertulios, que conversemos sobre lo que viene, lo que se espera del nuevo gobierno, lo que se espera del nuevo año, superando todas las cosas complejas, digamos, tanto afectivas como políticas. Quiero partir con usted, Raúl. Yo espero que el 2022 sea mejor que los últimos 2 años, Rodrigo, porque desde el estallido social, Chile ha perdido un poco el rumbo, por decirlo de alguna manera. Ha sido un país confundido políticamente, con resultados totalmente cambiantes en lo electoral. La pandemia ha sido catastrófica, devastadora, y yo espero que el 2022 el nuevo presidente se parezca más, Gabriel Boric, al personaje de segunda vuelta que de la primera vuelta. En la medida que él actúe con cierta moderación, mi impresión es que no solo va a ser beneficioso para el país, sino que también para la constitución política. Uno podrá decir, pero ¿qué relación tiene la constitución política con la moderación que pueda tener Gabriel Boric? Yo creo que mucha relación. Hace un rato se mencionaba el caso de Michelle Bachelet, que concurrió a la Convención Constitucional, que teóricamente debería ser una persona cuestionada por los 30 años que critica tanto un sector de la extrema izquierda. Pero bueno, parecía una rockstar, una cosa increíble. Ojalá que Boric tome esta actitud de algo de moderación. Estamos claros que él es un hombre de izquierda, que va a ser un gobierno de izquierda, pero yo espero que no tenga el discurso de las transformaciones, de estos cambios abruptos, porque eso nos va a llevar a mantener un nivel de incertidumbre que ha caracterizado al país desde octubre del año de 2019, y la incertidumbre en política es nefasta para el crecimiento, para el desarrollo
del país. Entonces, en resumen, yo espero certezas que terminen con las incertezas de los últimos 2 años. Y en esas certezas espero que veamos a un Gabriel Boric moderado que contribuya a moderar la política nacional que ha estado muy tempestuosa en los últimos años. Tomás de Rementería. Yo, más que el Gabriel Boric de primera o segunda vuelta, quiero ver al Gabriel Boric que ha sido siempre, cuando se sentó con el gobierno de Piñera a discutir los temas de infancia, cuando firmó el acuerdo por la paz y la nueva constitución a contrapelo de su propio partido. Creo que es un hombre que llega al diálogo y eso lo ha demostrado. A mí me gustaron mucho las fotos de los últimos días con el general Yáñez en Punta Arenas y también con el presidente Frey, en la casa del presidente Frey. Me pareció que son gestos republicanos. También me pareció muy bonito, no solo la exposición de la presidenta Bachelet, también la del presidente Lago en la Convención Constitucional. Creo que son gestos que demostraron que el clima se ha, digamos, distendido, porque tal vez hace 4 meses, no sé cuál habría sido la reacción, si hubiera ido Michelle Bachelet presencialmente a la convención, tal vez habrían salido los cartelitos, lo que tanto les gusta. Entonces, obviamente, el clima yo creo que va avanzando y en eso creo que Boric, cuando arme su gobierno, los nombres que están sonando me parecen nombres que son de alta capacidad técnica, otros de alta capacidad política, capaces de llegar a acuerdos. Y espero, como dijo el presidente, que este gobierno iba a ser, aparte de paritario y diverso políticamente, que también iba a estar la participación de las regiones, pero que la región de Valparaíso pueda tener varios miembros del gabinete y que sea lo mejor para Chile. Y hay algunos que están sonando que parece que podrían ser de la región, así que espero que eso sea mi deseo de año nuevo, que se me cumpla. Ok, yo quiero, a propósito, antes de dar la palabra a Camila, no sé si le llegó a usted una carta que mandó el obispo emérito Goich a Boric. Y en esa él habla de que la familia Boric homocija, tuvo numerosos hijos y Vladimiro fue primer obispo de Punta Arenas en 1949 hasta el 73. Sor María fue monja de María Auxiliadora y gran educadora, y tuvo otro que fue dirigente sindical. O sea, la iglesia y la carta es muy cariñosa, lo mira, pese a que le dice que ojalá lo ilumine la fe. Camila. Mira, yo la verdad es que debo decir que he visto señales que a mí me parecen sumamente positivas. Desde el punto de vista de la moderación, efectivamente, del discurso, yo espero que esto se mantenga así. Yo la verdad, conociendo a algunos de los parlamentarios y a algunas de las personas que estarían tomando roles de importancia en el futuro gabinete, ¿cierto?, el presidente electo, creo que no va a durar tanto tiempo, sí, entre el mismo bloque, entre el mismo sector, como veranito de San Juan. ¿Ya? Yo creo que en algunos meses más probablemente van a comenzar a tener estas divergencias que, como decía en el bloque anterior, incluso se ven plasmadas en la Convención Constitucional, donde está muy dividido el Partido Comunista y el Frente Amplio. Creo que de eso también va a haber un poco en el gobierno a un corto andar, porque conozco a algunos de los personajes más que otros, pero creo que va a ocurrir. Ahora, en lo personal, yo, Rodrigo, espero que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a Chile. Y en ese sentido nosotros jamás podríamos, como oposición o futura oposición, pensar en algo distinto. Yo creo que sería muy mezquino de alguno de los parlamentarios, ¿cierto?, de derecha, que quiera que le vaya mal al gobierno, porque desgraciadamente eso repercute de manera inmediata en la familia chilena. Si le va bien al gobierno, le va a ir bien a los chilenos. Ahora, en todo lo que sea positivo, efectivamente, saludamos ahí al pequeñito Tomás pequeño, que también no hay problema, está bien. El rol del padre que está cuidando y haciendo varias labores a la vez me parece muy positivo. Estar en el canal, cuidar al niño, muy bien, así tiene que ser. A mí me ha metido la nieta, que una nieta se me ha metido aquí también. Digamos. Sí, pues, sí, pues si así así tienen que ser los roles, muy bien, no hay problema, me parece excelente que así sea. Pero volviendo al tema anterior, yo la verdad creo que en todas aquellas cosas que sean buenas para el país, insisto, las vamos a apoyar.
a lo menos un sector importante de la derecha lo va a apoyar. Probablemente hay algunas bancadas que no, pero nosotros, lo que es Chile Vamos, Renovación, la UDI, Bópoli, estamos disponibles para contribuir. Ahora, evidentemente, en todas aquellas materias que sean retroceso o que en definitiva generen algún perjuicio o que confluya directamente con principios nuestros, no lo vamos a apoyar. Y vamos a hacer una oposición dura, fuerte, pero en ningún caso, Rodrigo, al menos yo estoy dispuesta a hacer lo que la izquierda radical hizo en el Congreso, que fue negarle la sal y el agua a este gobierno. Yo creo que ese es un error. Bueno, eso de negarle la sal y el agua viene de antes que usted naciera, eso fue en el Parlamento. Pero yo no lo voy a hacer. O sea, pero que se planteó al principio con algunos gobiernos. Gianni Rivera. Desear que al próximo gobierno le vaya lo mejor posible. Perdón. Yo creí que desear que en el próximo gobierno haya algunos ministros, algún ministro cristiano, creí que así. No, yo creo que nosotros no tenemos que estar en el gobierno, la ciudadanía. No, la ciudadanía nos situó no en el gobierno, y tenemos que colaborar con las cosas que el gobierno entendamos que son positivas. Perdona que te interrumpa, pero si no está en el gobierno, está en la oposición. Bueno. Y la derecha los invitó a estar en la oposición y no quisieron, entonces ¿están en la oposición o en el gobierno? Difícilmente, imposible, no es difícilmente, imposible vamos a estar sentados con la derecha, con el Partido Republicano o con la UDI. No tenemos nada que hacer ahí, no tenemos nada que hacer, entonces, más aún con tipos como de la Carrera, no, por supuesto que no. Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos que tomar una posición especial. Vamos a colaborar, porque la obligación además de todos los parlamentarios, de todos los partidos es a colaborar, pero creo yo que no debemos estar en el gobierno, y yo creo que eso debe ser claro, no obstante que el presidente seguramente, algún demócrata haitiano, le pedirá que le colabore en alguna materia, y nadie se puede negar a colaborarle al presidente de la República, pero debe ser un caso puntual, espero, ojalá no haya un desembarco en el gobierno. Eso no a mí al menos no me parece. Yo además soy candidato a vicepresidente nacional del partido. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, acompaño a la diputada Joana Pérez. Tremenda diputada. Es una muy buena parlamentaria y vamos con Gustavo Toro. Muy transversal, trabaja con todos, que les vaya súper bien. Es la favorita para ganar también. ¿Cómo? ¡Ay, qué bueno! Es la favorita para ganar la elección. Sí, así es. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? A mí me tocó trabajar con la Joana y la senadora Carolina Goich, la ley de la marraqueta, que estábamos impulsando para este fondo de $1 millón por niño nacido en el país, y me tocó ahí trabajarlo con ellas, y la verdad es que son dos mujeres fantásticas. Yo encuentro que le hace muy bien a la política liderazgos como ellos, y ojalá que la DC tenga una mujer presidenta. Oh, muchas gracias. Entonces, nosotros creemos una cosa, para dejarlo claro, no tenemos nada que hacer con la oposición dura que va a ser la UDI y republicanos. Entonces, por lo mismo, lo que este país requiere es que al presidente le vaya bien. Si al presidente le va bien, le va bien a todos. Pero sobre todo también que siga imperando el Gabriel Boric, que él gobierne y que los demás partidos de izquierda no terminen tratando de imponer su criterio. Yo siento que a los presidentes cuando llegan a la moneda hay un periodo de gracia que se instalan, y yo creo que en eso el presidente Boric va a estar a la altura. Y ojalá le vaya muy, pero muy bien. Ok. Esta última pasada, Raúl, me gustaría que dijeras cuáles son tus perspectivas personales sobre este año que viene y sobre la región. Eso lo mismo le quiero pedir a todos. Las perspectivas personales fundamentalmente, Rodrigo, y para los televidentes, es sacar la mejor constitución posible dentro de la convención constitucional. A veces hay síntomas positivos de grandes acuerdos, incorporando al Frente Amplio en estos acuerdos, que ellos mismos se nos han acercado, pero otros días hay sensaciones inversas, como de pasadas de aplanadora, con algunas posiciones que, como dije anteriormente, son
como del siglo pasado. En lo personal, yo espero que saquemos una buena constitución que perdure en el tiempo, una constitución que dure varias décadas, que no sea de revancha de la del 80 y que permita gobernar a sectores de derecha y de izquierda. En el caso de la región, a mí me tiene preocupado la decadencia en la región, que ahora la veo más claramente por tener que concurrir mucho a Santiago toda la semana. ¿Qué opinan usted, Raúl, sobre esta posible querella que tendría el gobernador por parte del ministro de Agricultura, porque el gobernador Mundaca lo emplazó, no sé si lo acusó sobre el tema de la propiedad de derechos de agua? Lo que pasa es que ese tipo de querellas normalmente, Rodrigo, lo sé por experiencia, que me tocaba ver muchas por un medio de comunicación. Las posibilidades que tienen esas cosas son casi nulas, y menos cuando se está en el ámbito político. Si en el ámbito político la crítica es habitual. Y dentro de la región yo espero también que terminemos con lo del delegado presidencial. Creo que la figura del delegado y del gobernador le hace mal a las regiones. Ojalá desde el inicio de la presidencia de Gabriel Boric haya un potenciamiento de las regiones, un fortalecimiento de las regiones y de los gobiernos comunales, que es algo que también nosotros vamos a recoger en las constituciones. Si cortito te pregunto, si el presidente Boric quisiera nombrar o dar las facultades a cada gobernador, las facultades del delegado, ¿puede hacerlo? Si le resolviera, es muy difícil porque, claro, son del mismo signo, pero un Ceremi es un órgano desconcentrado, no descentralizado, que responde al ministerio, y el ministerio al presidente, que responda al gobernador. Yo creo que eso es imposible. Yo lo que quería es que uno de los Ceremis actúe como haga las veces del delegado presidencial, coordinando a los servicios y al resto de los Ceremis. Por ejemplo, la Seremía de Gobierno. Y que el gobernador el delegado presidencial pase a tener la calidad de delegado provincial en materia de orden público, un poco lo que son los otros gobernadores provinciales. Esa es Pero si hay algo, Rodrigo, para terminar, si hay algo en lo que yo tengo plena certeza, es que la nueva constitución política va a a darle un impulso muy fuerte a las regiones y a los gobiernos locales. De eso yo no tengo ni la más mínima duda. Y eso, claro, es positivo para nuestra región. Tomás, diputado electo. Bueno, recogiendo un poco el guante, lo que dice Partamos por lo último, lo que pregunté tú, sobre el tema de la posibilidad de que el gobernador, que le entregaran a él las cualidades del delegado, cómo cambiar este tema del delegado. Mucho se ha discutido, pero yo creo que hay aquí marcos legales que va a ser complicado sopesar. Yo sí creo que puede acudirlos más a las decisiones que tome el gobierno central en materia de nombramientos regionales. Me parecería un muy buen gesto, por ejemplo, que incluso al gobernador de la Araucanía, que es de Renovación Nacional, se le permitiera participar en el nombramiento de los Ceremi de algunas materias, por lo menos el Ceremi de Gobierno, por ejemplo, que finalmente hace las veces de portavoz del gobierno regional, podría ser algo interesante que pudiera tener consensuado. El Ministerio de Desarrollo Social, Medio Ambiente, en temas donde los gobernadores regionales tienen mucho más injerencia que el delegado. Entonces, creo que sería un buen gesto. Ojalá se avance en eso. Pero no se puede decían incluso nombrar al gobernador de delegado, no creo que tenga sentido, pero es una función que debería estar a puertas de desaparecer. Y ahí recojo un poco el guante aprovechando de lo que decía Raúl. Bueno, ellos van a escribir en términos generales lo que va a hacer, pero a nosotros nos va a tocar a Camila en el futuro Congreso, probablemente el más importante de la historia, vamos a tener que implementarla. O sea, una constitución puede ser un muy bonito texto. Yo siempre lo digo en mis clases de Derecho Constitucional, de que en la Constitución de Níger, que es el país más pobre del mundo, se asegura el derecho a la vida digna y la esperanza de vida son 40 años. Entonces, obviamente no es un texto mágico, nos vamos a tener que hacer normas legales, después van a ir las políticas públicas. Entonces, también en eso, un trabajo que vamos a tener que hacer es el manejo de las expectativas que puede tener la gente con la nueva Constitución, que aparezcan mágicamente cosas materiales que un texto legal no las genera.
Es lo mismo que pasa con el agua, o sea, que creo que es el otro gran tema que tenemos en la región a corto plazo. Nosotros, yo creo que Derecho de Aguas, también podemos cambiar el código de agua 100 veces y no vamos a generar una gota nueva de agua. Entonces, también hay el manejo de expectativas sobre las condiciones materiales que se van cambiando y creo que van a ser ese un gran desafío que vamos a tener. Y sobre el gobierno, espero lo mismo, espero que no se piense. Yo sí creo en las transformaciones, pero las transformaciones con responsabilidad. Chile necesita transformaciones porque estos 30 años que fueron virtuosos, eso hay que tenerlo claro, fueron un estadio de un momento de desarrollo de Chile que fue desde el 90 hasta ahora, donde Chile, digamos, entró a esta liga grande. Ahora tenemos que salir somos un equipo que ya estamos consolidados, de entrar a la mitad de la tabla, porque siempre en la OCDE estamos en los finales, siempre uno ve las estadísticas de la OCDE, al final está Turquía, México, Chile, siempre en todo. Creo que ahora se requieren esas transformaciones para hacer el cambio de que necesitamos para subir en estos rankings, mejorar la salud pública, la educación pública, y en eso creo que la Constitución nos va a dejar mucho, no tanto para generar, sino que la Constitución anterior nos dejaba muchas trabas para poder avanzar en muchas cosas. Creo que por eso yo soy un gran hincha de una Constitución que no sea muy extensa, porque creo que el Estado no se puede comprometer, porque las Constituciones muy extensas generalmente son las que se quedan más en ser prosaicas, muy lindas, muy bien escritas, pero en el fondo no sirven nada. O sea, lo vemos en Ecuador, que Ecuador tiene una constitución de casi 200 artículos y que enumera casi 70 derechos y no ha significado, perdón, no ha significado el desarrollo de Ecuador. Gracias. Gracias, Tomás. Camila. Bueno, yo comparto, efectivamente va a haber que manejar y el gobierno va a tener ahí una responsabilidad tremenda en el manejo de las expectativas. Yo creo que los ciudadanos tienen una expectativa muy alta de lo que pueda salir tanto de la Convención Constitucional en el texto de Constitución como también del gobierno. Yo creo que el manejo de las expectativas va a ser increíble. Y esta idea que tienen algunos de idealizar al presidente de la República electo también. Yo creo que ahí tienen que manejarlo con mucho cuidado, porque después los tropiezos o las caídas suelen ser más fuertes cuanto más elevado estás. Por lo tanto, es una situación no menor. Efectivamente, en el texto constitucional, yo creo que puede el papel resistir mucho. Piensen ustedes que la constitución política que más derechos sociales asegura es la constitución de Haití. Y miren lo que está pasando en ese país. Estamos llenos además nosotros de haitianos precisamente porque no se les cumple con esas garantías o derechos sociales que están establecidos en su constitución política. Por lo tanto, a nosotros nos va a tocar efectivamente implementar esta constitución, donde además tenemos un parlamento, la Cámara de Diputados casi equilibrada, casi empatada, pero en el Senado empatados totalmente. Por lo tanto, la capacidad de conversar, de llegar a acuerdos y que no se pase la aplanadora, como se dice, ¿cierto?, coloquialmente, de un sector a otro, yo creo que va a ser fundamental. Y en ese sentido, yo espero, insisto, que la gente entienda que no porque en la constitución política se aseguren muchas cosas, eso necesariamente se tiene que cumplir si no tiene presupuesto, si no tiene una implementación, una ley acorde, un reglamento, en fin. Yo creo que va a ser un debate muy técnico y árido en algunos ratos, Rodrigo, pero sin lugar a dudas tenemos que estar nosotros como parlamentarios a la altura de las circunstancias, porque yo la verdad, en lo personal creo que no hay posibilidad mayor, más allá de que uno esté a favor o no, esto yo no estoy haciendo un juicio de valor, pero creo que lo más probable es que la constitución o el proyecto de constitución se va a aprobar, a menos que vengan aberraciones muy algunos constituyentes que tenemos desgraciadamente, puede ser, pero en términos generales debiese aprobarse. Gracias, Camila. Estás muteada. Muchas gracias, Camila. Rodrigo, ¿puedo dar un ratito un consejo a Raúl? Como citó Haití la Camila, Raúl, cuando revisen régimen de gobierno, semipresidencialismo existe solo en Perú y Haití. Así que, por favor, en Latinoamérica. Así que, por favor, vean. Bueno, y si te digo sistema unicameral, existe en Cuba y en Panamá. Y Perú también. Bueno, pero Cuba, Panamá, Perú. Pero no estoy diciendo nada, pero estoy diciendo todo. Gianni Rivera. Insisto, que es fundamental poder generar luego un consenso en torno a estas materias.
Yo creo que, como dije anteriormente, se ha ido moderando y logrando ciertos consensos en torno a lo que viene con la convención. Y ahí siento que también quiero destacar la labor que ha tenido una parte de la derecha, que ha sentido que acá lo que se necesita es poder buscar un acuerdo, entenderse y desde el centro converger en un proyecto que sea mayoritario, y eso es muy, pero muy destacable. Y ahí felicito a Raúl, obviamente, porque ha estado en eso, y nobleza obliga. Y siento que los tiempos que hoy día tenemos obligan a todos a tratar de buscar grandes consensos. Esos consensos no tienen que ver con la renuncia permanente de lo que uno cree, sino más bien con la oportunidad de ganar más espacios, y esos espacios sean para buscar acuerdos mayoritarios. Yo siento que eso va a pasar en el Congreso va a estar muy polarizado porque está muy empatado, y los partidos están obligados a buscar entendimiento. Yo siento que, por ejemplo, una prueba de fuego va a ser qué va a pasar con la presidencia de las cámaras en el Congreso. El Senado va a ser el mejor ejemplo, que tienes un Senado empatado a 25, y ahí el año 90, la derecha era mayoría amplia en el Senado, una amplia mayoría. Y la UDI, liderada por el senador Guzmán, entendió que el gobierno del presidente Elwin debía tener alguien más cercano que pudiera dar garantía. Y ellos propusieron que el presidente del Senado fuera Gabriel Valdés, que terminó siendo con los votos de la concertación y también con los votos de la UDI. O sea, en estos casos se requiere grandeza, y yo creo que eso es lo que el país requiere hoy día y el país necesita. Muchas gracias, Gianni Rivera. Hablando de la presidencia de la Cámara, creo que el celular de Gaspar Rivas no lo había sonado tanto en los últimos años como estos días. Gracias, Raúl Celi, Tomás de Rementería, y hablando de conexión que se le desconecta, Camila Flores, que se desconectó, esperemos, se le desconectó a él. Esperemos de que pueda hacerlo para el minuto final. Su minuto final, Raúl Celi. Yo quiero agradecer, Rodrigo, la invitación de Quinta Visión y destacar el rol de este tipo de programa de cita regional que se ve que tiene bastantes televidentes a lo largo de la región, y eso yo lo capto por el contacto personal con la gente en el día a día. Este tipo de programas ayudan a educar cívicamente, a entender qué es lo que pasa en política, a comprender que esto no es una guerra de posiciones polarizadas. Entonces, este tipo de iniciativas regionales, yo espero que sean replicadas también en otras instancias, porque creo que le hacen, primero, bien a la región y, en segundo lugar, bien a la política. Y, por supuesto, desear a todos los televidentes un muy próspero año 2022. Gracias. Tomás de Rementería. Bueno, primero quería pedir perdón porque mi hijo se metió 2 veces acá, estaba muy emocionado y lo hizo a propósito, me dijo que lo iba a hacer porque ayer mi señora, que es una destacada abogada laboralista, salió en la red hablando de este caso del estudio jurídico Kerry, y en la mañana fui a comprar pescado para el año nuevo con mi hijo y me dijo que por qué yo y la mamá salían en la tele y él no. Así que vi la intencionalidad de su entrada acá. Y bueno, aprovechando esto de que pasen todos unos excelentes años nuevos con su familia, con los niños, con los nietos, los que tienen, creo que son los que tenemos que mirar el futuro. Alguien dijo una vez, los niños primero, hay que hacerlo de verdad ahora, y creo que por ellos tenemos que tener una nueva constitución que en el fondo les garantice que van a estar 40, 50 años por lo menos de estabilidad, donde no hayan de nuevo estallidos sociales, donde no se produzcan desigualdades brutales. Creo que en eso Raúl tiene un gran trabajo y nosotros podemos implementar eso para adelante. Y también saludar a la coalición de gobierno, así que aprovecho con el presidente comunal de nuestra coalición de gobierno oposición, aprovecho a saludar al presidente comunal de la Democracia Cristiana. Don Gianni Rivera, tu minuto final. Muchas gracias, desearles a todos un gran año 2022, que sea un año muy productivo, muy fraterno y con harto éxito. Y por sobre todo enviarle un saludo a las familias que esta fiesta lo pasan solas, que están con los familiares alejados, que están sufriendo producto del COVID o que han perdido un familiar.
enviarles un abrazo fraterno, solidario, pero también con alta esperanza de que el próximo año sea mucho mejor. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a Camila, que ya se había ido, a Yanni, a Tomás y a Raúl. Y bueno, yo al terminar quiero en primer lugar decirte a ti, Tomás, y felicites a tu padre porque en el día de hoy está reabriendo el restaurante y el hotel que estuvo desde 2 años paralizado, digamos, y que me parece que es una parte muy importante de la historia y de las cosas importantes de la ciudad. Y cada una de las personas que nos está mirando, agradecerle su sintonía, la posibilidad que ustedes nos vean y no nos cambien, la posibilidad que nos privilegien y la posibilidad además que nos permita a nosotros mostrar una variopinto opinión de todos lados, porque aquí lo que tratamos es de dar equilibrio y entender que nuestro país es un país que no hay una sola visión, que hay muchas visiones y que con todas esas visiones se construirá un 2022 más próspero, más feliz y con mucha alegría. Así lo espero. Estén ustedes muy bien.